las innovaciones o aquellos proyectos que en la vieja escala suponían un nodo de un individuo que es el innovador y que sobre él lleva la carga, el director, el inspector o el profesor de tecnología, se cae el nodo, se cae el proyecto. Después empezamos a avanzar como esta lógica de, bueno, cuanto más enclaves tenga ese proceso, más tiempo se va a mantener. Hoy en día una de las cosas que yo rescato de todo lo que ustedes contaron es que los proyectos que son más fáciles y que se mantienen en el tiempo es los que tienen mayor cantidad de nodos. ¿Por qué? Porque además me permiten expandir mayor cantidad de nodos porque están vinculados a más asignaturas, porque están vinculados a más instituciones, porque están vinculados a más intereses y porque están vinculados a más sujetos. Se me cae un nodo de la red, se me fue el profesor estrella que era el que me llevaba adelante el proyecto, tengo estos otros y tengo esta situación de mantener. Otras cuestiones, saliéndome de este relato, digamos, como muy de lo que pasó en estos días, que también tiene que ver con cómo construimos nuestra identidad. Usando algunos de los autores nacionales, no sé si han escuchado, ¿conocen a Eloísa Bordoli? Las maestras. Maestra, ¿sí? ¿Nunca la leyeron? No te veía el nombre. Bueno, Eloísa Bordoli, ¿sí? Trabajó en el área de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, pero además trabaja en el área de la Facultad de Humanidades y es una investigadora. Ella junto a otros autores como Alejandra Virgín, Aliot, hablan de que la identidad docente está constituida como una red simbólica. O sea, uno se imagina como docente porque tiene una cantidad de imágenes que forman una red. O sea, uno no es docente en el vacío, constituye una red. Uno de los problemas, una de las cuestiones a analizar es que uno de los nodos que nosotros tenemos en esta red en la cual construimos nuestra vocación, en esa red está vinculada cómo me ve la sociedad, cómo hice la práctica, cuáles son mis historias como estudiante, cuáles son mis relaciones laborales, cuáles son las lógicas del sistema en que trabajo, cuál es la normativa, cómo evalúo, y algunos nodos se muestran más fuertes que todos. Autores como Jackson y otros siempre dicen que uno de los aspectos más fuertes que marca la presión sobre la educación y el cambio es las maneras en que me evalúan. Si yo tengo un sistema que me dice que debo usar solo el amarillo y cuando me evalúan si uso en azul, bueno, en realidad tengo un nodo de problema. Por lo tanto, mi identidad docente también tiene que ver con cómo me evalúan, qué me premian, cuáles son mis historias. Y ahí hay un punto que a mí me interesa plantear, y es el hecho de que históricamente en Uruguay nosotros tenemos una concepción respecto al uso de la tecnología que estuvo en los bordes de esta red de cómo era ser y construir nuestra identidad docente, ¿sí? Para darles un ejemplo, uno podía y debatía, yo por ejemplo, cuando hice el IPA, ustedes cuando estudiaron para magisterio y profesorado, uno debatía sobre muchas cuestiones, qué era la educación, formar estudiantes críticos. Sin embargo, tuve pocos espacios de discusión sobre el tema de tecnología. Ocupaba, digamos, un cinturón, era un nodo perdidito por allí ahora. Sí. Y ahora, otra imagen que a mí me gusta mucho, que apareció por ahí y que a mí me gusta, pero más me gusta cómo suena, es esta cosa del rizoma. ¿Tienen idea esto de qué es un rizoma? Profesor, a ver, sí. Yo tengo la forma de rizoma, pero no sé. Exacto, ¿y qué? Yo te digo rizoma y a qué lo asocias. Con una planta. Con una planta, perfecto. Plantas que tengan rizoma, ¿cuáles son? Los helechos, ¿sí? ¿Qué más? Una cosa que es un... ¿no? Yo siempre que me decían rizoma me imaginaba como una batatita, una cosita, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿y por qué? Porque estoy hablando de cosas que todos manejamos. ¿Por qué se empezó a hablar con esta idea de rizoma en la educación o en algunos campos de las ciencias sociales? No solo por la lógica del helecho, ¿no? Sino por esta cuestión de algunos
que se producían de cierta manera en una eclosión, ¿verdad?, hacia la realidad social, que tenían que ver con estos procesos, porque por ejemplo los rizomas también tienen que ver con que están debajo de la tierra, de repente sale un tallito, va para allá, se ancla en algún lugar, después se mueve hacia el otro, ¿verdad? Entonces esa imagen también tenía que ver con esta cuestión que a mí me interesa vincular con que a veces los procesos en que nosotros vivimos, nuestra propia identidad, el tema de desarrollar proyectos, tiene que ver con esta estrategia del rizoma, ¿no? Tira un tallito, si encuentra algo de tierra y de abono por ahí, fertiliza, si no funciona, se seca, pero el rizoma lo que ha demostrado es que a diferencia de otras estructuras, es altamente resistente en esta cuestión, ¿sí?, de tirar esquejes, ¿no?, guías hacia aquellos lugares en que puede, cuando hablaba hoy acá el colega del helecho desde un mismo rizoma tiene muchos tallos, algunos funcionan, otros no. A veces también nos pasa con estas cuestiones de pensar la tecnología y pensar nuestra identidad, que uno echa raíz y crece en los lugares donde puede. En otros lugares estas cuestiones no funcionan. Entonces, haciendo como una especie de enorme mezcla, lo que también decía Ana María hoy, yo creo que también hemos aprendido a mirar que cuando nosotros hablamos de procesos de cambio, de nuestras propias identidades, nos empezamos a dar cuenta de que son más complejos de algunas cuestiones. Y ahí viene mi tercera R, que es de las rebeliones. Los que me conocen saben que yo soy así un poco, hago honor, digamos, a mi ascendencia. Ángelo Lorenzi Rosano, soy muy tana, por lo tanto me da por la rebelión. Entonces, con las rebeliones. Y acá voy a hablar de algunas cosas que a veces son un poco molestas. Hay rebeliones. Todos, yo creo que uno en estos espacios también tiene que hacer el ejercicio de hablar sobre la realidad. Nosotros vivimos en un contexto donde hay rebeliones. Hay rebeliones de docentes que han decidido que no quieren aprender, que no quieren usar las máquinas. Hay otras rebeliones de otros docentes que han decidido que a pesar de todo las van a usar, ¿sí? Y en ese sentido yo quería hablarles de rebeliones. Yo tengo también mis propias rebeliones personales. Ahora sí. Y esas rebeliones personales tienen que ver, por ejemplo, con esta cuestión de las tipologías. Y voy a ir como muy rápido porque sé que ya estamos al final, que ha sido una jornada de 2 días muy ricos, pero bueno, que uno a esta altura ya está como para ir finalizando. A mí hay algunas rebeliones, cuestiones que realmente me gustaría sacar, que no se manejara de esa manera. Por ejemplo, las tipologías o la simplificación. 2 ejemplos. Los nativos digitales. Yo ya estoy en una etapa de que cuando voy a un lugar y la gente automáticamente habla de niños y nativos digitales, me viene esta cuestión de la rebelión. ¿Por qué? Estoy cuidándome, siendo como muy educada, así para que después no aparecer en la red diciendo algún disparate. ¿A ustedes no les pasa de que uno, desde que Pisitelli dijo los nativos digitales, todo el mundo habla de los nativos digitales? A mí me revela por qué. Uno, porque la concepción de nativo digital no está en el sujeto, no está en el niño, está en el contexto. Los niños no son nativos digitales. Los niños, dependiendo del contexto sociocultural y económico en el cual yo trabaje, podrán moverse con la soltura con que un nativo se mueve en su territorio. Si es un niño que está expuesto a los contextos culturales, políticos y económicos, al que está expuesto el que no tiene posibilidad de dialogar con esa tecnología, cualquiera sea, también va a ser un extraño, no va a ser un nativo. Por lo tanto, la primera cuestión es, el concepto de nativo digital no es sinónimo de niño, es sinónimo de ciertos sujetos que por haber nacido en determinado momento pueden someterse o no a ciertos procesos. Ojo, ¿sí? Yo puedo usar un artefacto
como una herramienta. Si ustedes miran, digo, yo vi lo que ustedes decían, los chicos navegan, se conectan, obviamente que ese es un uso instrumental de herramienta, pero no dejemos de lado el hecho de que la tecnología como tal tiene una doble acepción, débil y fuerte. La tecnología también forma parte del contexto cultural en el que me muevo. Si yo considero que la computadora meramente es una herramienta, estoy dejando de lado que forma parte de un contexto cultural en el que estoy y que evidentemente no solo afecta a la manera en que trabajo, sino que, yendo a una de las cuestiones que planteaba antes, si mi identidad docente es una red, y de hecho, para ser más extremo, el sistema educativo es una tecnología. Si yo, por ejemplo, utilizo algunos autores como Juana Sancho u otros que hablan de que la tecnología, ¿verdad?, es aquello que me permite impactar sobre el medio ambiente, modificarlo, puede ser una tecnología de carácter simbólico, puede ser una tecnología de carácter de artefacto, pero la escuela como tal es una tecnología que fue creada con determinados objetivos. Y, de hecho, esa tecnología modeló parte de nuestras identidades docentes. Entonces, lo que quiero decir es, seamos cuidadosos con las tipologías. A mí, las tipologías, yo sé que uno generalmente ordena, clasifica las cosas porque es más fácil. Pero ojo con quedarse solo con esos significados. O sea, pareciera también de que hoy es políticamente correcto que uno diga, no, yo solo utilizo la computadora como una herramienta. Bueno, es cierto. ¿Por qué? Porque en determinado momento eso se usa como una contrapartida para aquellos que precisamente creían que la computadora suponía la modificación por arte de magia de todas las prácticas. La computadora dentro de mi clase puede ser un instrumento, una herramienta que yo le asigno determinadas funciones, pero también yo vivo dentro de un contexto en el cual la computadora, la tecnología, forma parte de una serie que da lugar a prácticas culturales que modifican mi mirada sobre el mundo.